Verónica Trey, yo soy docente de la Cátedra de Farmacología de la UBA y tenemos dos proyectos en la cátedra que trabajan con antibióticos, ¿sí? Farmacocinética específicamente de antibióticos en medicina veterinaria, en distintas especies. Por eso van a ver que quizás mi clase o esta charla que les voy a dar está un poco enfocado a lo que es la farmacocinética, sobre todo de un tejido, ¿sí? Que tiene sus características cinéticas muy peculiares. Pero primero vamos a hablar de lo que es una terapia racional con antimicrobianos, ¿sí? En los últimos años han empezado a aparecer muchas cepas resistentes, sobre todo en medicina humana, tienen muchos problemas con la resistencia a antibióticos y en algunos momentos han hasta querido restringir el uso de estos antibióticos en medicina veterinaria. Nosotros somos parte de los agentes de salud y como tales tenemos que también respetar las distintas consignas, aunque sean de medicina humana, para tratar entre todos de frenar la sucesiva aparición de resistencia, porque realmente no hay nuevas moléculas que se estén sintetizando, cuesta mucho sintetizar nuevas moléculas y dentro de unos años, si no, vamos a estar en la era post-antibiótica, ¿sí? Entonces las preguntas que tendríamos que hacernos antes de instaurar un tratamiento es si realmente necesitamos un antibiótico. Sí, a veces es muy fácil decir, bueno, por las dudas le doy un antibiótico, y la verdad que eso ya hace tiempo que sabemos que no debería pasar. Ahora, si realmente indico un antibiótico, ¿qué antibiótico tengo que dar? Para eso tengo que conocerlos, ¿sí? ¿Por qué vía? No va a ser lo mismo una vía endovenosa que una vía para un paciente internado me puede servir, pero para un paciente ambulatorio voy a elegir una vía oral, o si el dueño no le puede dar una vía oral, voy a tener que administrar por una vía parenteral. ¿Qué formulación o dosis? Saben que nosotros justo en medicina veterinaria tenemos formulaciones de depósito que nos facilitan mucho el tratamiento, sobre todo porque el no tener que dar un antibiótico cada 8 horas y poder espaciarlo una vez por día mejora mucho lo que es el acatamiento del tratamiento que indicamos. ¿Y qué régimen posológico? ¿Sí? En el régimen posológico vamos a tener que aparte tener en cuenta que hay ciertas características de los antibióticos que nos van a determinar qué dosis, qué frecuencia, ¿sí? Vamos a utilizar para cada uno de ellos. Lo vamos a ver más adelante. Cuando nos centramos en el tratamiento, hice lo que no tenía que hacer. Ya está, vuelve después fácil. Me dijo, si apretás acá se pone en blanco. Nos tenemos que centrar en el paciente, ¿sí? Al que nosotros tenemos que atender es al paciente. Y cuando llega a la veterinaria sabemos que ese paciente tiene características propias que lo diferencian de otros pacientes. Ya sea la especie, no va a ser lo mismo que sea un perro que sea un gato, la raza, ¿sí? Hay razas más susceptibles a ciertos fármacos, la edad, no es lo mismo un cachorro, no es lo mismo un adulto, no es lo mismo un geronte en cuanto al comportamiento de las drogas, ¿no? Y aparte, si vamos a estar queriendo hacer un tratamiento antibiótico, deberíamos conocer el agente etiológico. O sea que siempre lo ideal es poder hacer un tratamiento conociendo, habiendo aislado, no solo con un aislamiento, sino también con un antibiograma, para saber el perfil de resistencia de ese agente etiológico. Así la selección del antimicrobiano va a ser más dirigido a la bacteria en particular. Y de esta manera vamos a estar ajustando el tratamiento a esa bacteria y no generando resistencia. Y por otro lado tenemos que conocer el antibiótico, ¿sí? Las características que van a hacer que ese antibiótico me sirva para este agente etiológico y para este paciente. Y eso va a estar determinado, por un lado, por la farmacocinética, que si se acuerdan es cómo se mueve o los movimientos que tiene el fármaco en el organismo, o sea que va a ser todo lo que me va a determinar si ese antibiótico va a llegar o no va a llegar al sitio donde está la infección. Y por otro lado, la farmacodinamia. La farmacodinamia me va a estar hablando, por un lado, de si va a cubrir o no el espectro de mi agente etiológico, y por el otro, los efectos tóxicos que pueda llegar a producir sobre el paciente, ¿sí? La farmacocinética la vamos a evaluar por distintos parámetros farmacocinéticos, que después vamos a ver cuáles elegimos en los antibióticos, y la farmacodinamia también la podemos elegir a través de las pruebas de susceptibilidad in vitro, ¿sí? Que no son los antibiogramas, sino directamente
poder medir cuál es la concentración inhibitoria mínima de esa bacteria para ese antibiótico. Obviamente que todo esto tiene que estar inmerso en el paciente y contemplando al paciente, que fue el primero al que nosotros teníamos que darle el mejor tratamiento. Pero sin olvidarnos de que también existe un propietario que es el que va a tener que solventar este tratamiento. Entonces, tratemos de ajustar todo esto, que no parece muy fácil viéndolo así, ¿no? Ese propietario va a ser el que va a determinar si va a poder pagar el costo del tratamiento, o ustedes van a tener que determinar si es un dueño que se va a hacer cargo del tratamiento del paciente, ¿sí? Porque en última instancia el que va a salir perdiendo va a ser el paciente. Es algo que ustedes tienen que cuidar. Para lograr una terapéutica racional, el objetivo principal que nosotros tenemos que cumplir es el siguiente: que haya una concentración efectiva del antibiótico en el sitio de infección, acá está la farmacocinética, ¿no? Que llegue ahí y a esas concentraciones necesarias, durante un tiempo suficiente para obtener la cura clínica y la cura bacteriológica, que no es lo mismo. Una cosa es que el paciente mejore clínicamente y otra muy distinta es que realmente hayamos erradicado por completo la bacteria del organismo y evitando la aparición de efectos indeseables. ¿Cuáles pueden ser esos efectos indeseables? Por un lado, la toxicidad que producen los antimicrobianos sobre el huésped, ¿sí? Ya sea toxicidad tipo hipersensibilidad, que está descrita para los betalactámicos, también para las sulfonamidas, especialmente en la raza Doberman. La disbacteriosis y la superinfección, ¿sí? Que por lo general se dan con los tratamientos antibióticos, sobre todo cuando usamos antibióticos de amplio espectro, ¿sí? Porque estamos sacando la flora banal y dejando que algún otro microorganismo sobrecrezca. Y las toxicidades específicas de cada grupo, ¿sí? Ahí teníamos, por ejemplo, los aminoglucósidos, que podían ser tóxicos a nivel renal o tóxicos a nivel coclear y vestibular del oído. Una toxicidad, por ejemplo, digestiva, que puedan tener los macrólidos, una toxicidad también a nivel renal para las sulfonamidas, ¿sí? Distintas toxicidades específicas de cada antibiótico en particular, que eso también nos va a hacer elegir o no ese antibiótico para ese paciente en particular. Y por otro lado, otro efecto indeseable e importante es la resistencia, ¿sí? Brevemente, porque esto sé que es complicado, pero la resistencia, acuérdense que podía ser natural o constitutiva o adquirida. La natural era que la bacteria nunca fue sensible a ese antibiótico, o sea que nunca podría haber yo pensado en usarlo para ese agente bacteriano. Y la adquirida es, por distintos mecanismos, ¿sí? La bacteria resista la acción del antibiótico, ya sea porque sintetiza enzimas que lo van a inactivar y entonces le va a romper la estructura química y el antibiótico no va a poder seguir actuando, como puede ser las betalactamasas para los betalactámicos, ¿sí? Las enzimas inactivantes de aminoglucósidos, también para el cloranfenicol. También puede ser que mute en el sitio blanco, entonces el antibiótico ya no tiene dónde unirse y dónde actuar. O las típicas bombas de flujo, ¿sí? Que son las precursoras de las multiresistencias. Y esa resistencia a su vez puede ser cruzada dentro del grupo, o sea que cuando se expresa la resistencia, ya sea por una mutación o por una enzima inactivante, todo el grupo es resistente, o sea no voy a tener ninguna opción dentro de ese mismo grupo, voy a tener que cambiar de grupo. O también puede ser cruzada entre grupos. Cuando muta el sitio de acción, por ejemplo para los macrólidos, se vuelve también resistente para lincosamidas. Disociada, eso es una forma de resistencia muy característica de los aminoglucósidos, que es a través de enzimas inactivantes. En realidad lo que ocurre acá es que no hay una sola enzima inactivante, sino que hay varias, y en función de la enzima que está expresada o que la bacteria tiene en su ADN, puede ser que haya algunos integrantes del grupo que sean resistentes, a los que sea resistente, y otros todavía no. Ese es el caso de cuando ustedes piden un antibiograma, habrán visto, por ejemplo para un gram negativo, cuando ponen los discos suelen poner gentamicina, pero aparte de gentamicina suelen poner amicacina. Eso es porque cuando con esta resistencia disociada puede ser que la bacteria se haya vuelto resistente a gentamicina, pero todavía sea sensible a amicacina. Cuando aparece resistencia a amicacina, eso ya significa que hay resistencia en todo el grupo, ¿sí? Pero por eso se llama disociada,
¿Se entendió o es muy rápido? Y la multiresistencia por bombas de flujo, donde ya ahora no importa ni el grupo químico, sino que esa bomba expulsa todo antibiótico que entra a la célula hacia afuera y hace que el antibiótico no pueda actuar. Pero bueno, hoy vamos a hablar de los abscesos que hay en el sistema nervioso central, ¿sí? Y esto tiene, como les había dicho, una peculiaridad, que nosotros sabemos que este es un órgano muy importante para la vida, ¿sí? Y entonces la biología lo protege con una membrana frente a las toxinas o al ingreso de sustancias tóxicas o al ingreso mismo de los antibióticos, que son los que nosotros queremos que ingresen allí. Y esto nos va a dificultar entonces la farmacocinética del fármaco. Vamos a tener una dificultad para el ingreso de los fármacos al sistema nervioso central, donde es nuestro sitio de infección y donde nosotros necesitamos lograr concentraciones efectivas para que se pueda producir la cura del paciente. Esa barrera hematoencefálica, ¿qué características tiene? Que nos van a impedir el ingreso de ciertas drogas. Por un lado tiene un endotelio que no es fenestrado y células endoteliales que están muy unidas unas con otras, con uniones estrechas, ¿sí? Eso dificulta el pase de cualquier sustancia hidrosoluble, ¿sí? Que suelen hacerlo por la vía paracelular a través de los poros acuáticos, pero también ve dificultado su pasaje las drogas que son más liposolubles, sobre todo por tamaño, o porque tienen que atravesar muchas membranas, o incluso porque pueden ser sustrato de alguna de las bombas de flujo, ¿sí? Del tipo de P-glicoproteína que están justamente expresadas en esa barrera hematoencefálica, que lo que hacen es encargarse de que la droga que ingresó la expulsa nuevamente hacia la sangre. Ustedes deben conocer un ejemplo típico que damos siempre nosotros, que es la ivermectina, ¿sí? Y después hay otras bombas de ácidos que también pueden encargarse de expulsar la sustancia que entró hacia el exterior. Algunas penicilinas pueden ser sustrato de esas bombas de ácido. También la eritromicina. O sea que con todo esto lo que decimos es que la permeabilidad es que es difícil atravesar esta membrana para los fármacos que nosotros queremos dar, pero que en ciertos casos, como puede ser en edades tempranas, en los menores de 12 meses, o en la inflamación de las meninges, esa permeabilidad puede estar aumentada. O sea que en el caso de las situaciones de inflamación, de meningoencefalitis o de abscesos que produzcan inflamación meningia, esa permeabilidad va a estar aumentada, o sea que las drogas van a poder pasar más. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando vemos un cuadro de meningoencefalitis en un paciente? ¿Qué le damos? Sin saber qué es lo que tiene. ¿Un antiinflamatorio? ¿Nadie le daría Dexa a un paciente? ¿Sí? Bueno, entonces si le damos dexametasona, lo que vamos a hacer es disminuir la inflamación. O sea que ya no podemos asegurarnos que porque están inflamadas las meninges el antibiótico va a ingresar mejor, ¿sí? Es probable que ingrese igual que si la meninge no estuviese inflamada. Vamos a ver qué antibióticos, me quedo ahí arriba, qué antibióticos atraviesan la barrera hematoencefálica con buena penetración, penetración intermedia o mala penetración. Estos van a ser los únicos antibióticos que en realidad vamos a poder usar por vía sistémica, ¿sí? Dentro de los de buena penetración tenemos metroprinsulfa, metronidazol, dentro de las fluoroquinolonas la levofloxacina, el cloranfenicol y dentro de las tetraciclinas la doxiciclina. Con penetración intermedia tenemos a la ampicilina. Dentro de las penicilinas, ¿sí? De los beta-lactámicos, las penicilinas tenemos ampicilina y cloxacilina, carbenicilina, ¿sí? Picarcilina y piperacilina. Estas tres últimas, acuérdense que son las que son dirigidas contra pseudomonas y proteus. Cloxa es de las resistentes a beta-lactamasas y ampicilina es una aminopenicilina. Y el imipenem, que es de espectro dirigido más sobre gram negativos. Y después tenemos dentro de las cefalosporinas, también beta-lactámicos, cefalosporinas las tres primeras de tercera generación, como son la cefotaxima, la ceftriaxona y la ceftazidima. Sí, estas con espectro más dirigido hacia los gram negativos y pseudomonas, alguna de ellas, y cefepime de cuarta generación con espectro también dirigido hacia los gram negativos
sobre todo más resistente a las beta-lactamasas de los gram negativos, ¿sí? Por eso dije el espectro CG. Y el moxalactam, que es una cefalosporina un poco cambiada, rara, que es de amplio espectro, tanto para gram positivos como para gram negativos. Otros de penetración intermedia son los aminoglucósidos y la ciprofloxacina. Si bien los aminoglucósidos siempre los estudiaron como drogas muy hidrosolubles, en el caso de comparar la penetración en el sistema nervioso central, es algo parecido a lo que sería la ampicilina. Y los de mala penetración, y que quizás aumentan su ingreso con meninges inflamadas, son la penicilina G, las cefalosporinas de primera generación, como puede ser la cefalexina, las que más conocen ustedes, o cefazolina, ¿sí? O cefalotina, y la clindamicina, ¿sí? O sea que este va a ser nuestro arsenal limitado de antibióticos. Y ahora vamos a tener que cruzar este arsenal con lo que pueda estar infectando el sistema nervioso central. Habíamos dicho entonces que el cerebro tenía esta protección, ¿sí? Muy importante contra los tóxicos y los fármacos, que nosotros en realidad nos limitan el tratamiento. También tenía una protección con líquido cefalorraquídeo, pero también tiene una estructura rígida, que es el cráneo, que también lo protege, ¿sí? Y en el caso de los abscesos y de la necesidad de tomar una muestra para lograr identificar el agente etiológico, esta es otra barrera que tenemos que sortear. Y entonces la pregunta es, ¿se puede hacer una cirugía para poder tomar la muestra del absceso, identificar el agente causal y entonces poder dirigir el tratamiento con el antibiótico? Yo quisiera que la respuesta sea que sí, que se puede hacer, que lo vamos a hacer, pero seguramente en muchas ocasiones esto no va a ser posible, ¿sí? Por distintos factores. Entonces la pregunta es, ¿sí o sí tengo que hacer cirugía o puedo hacer solo tratamiento antibiótico? Lo cierto es que haga o no cirugía, el tratamiento antibiótico va a tener que estar presente, ¿sí? Desde un primer momento. Acá unos italianos se pusieron a revisar un montón de documentos, hicieron medicina basados que te dicen con una probabilidad de 60% solo con tratamiento antibiótico el paciente mejora. Y vos decís un 60%, pero bueno, son los números que se manejan en medicina. El 100% lamentablemente no lo tenemos. Y ellos lo que dijeron en medicina humana es que solo le hacían tratamiento antibiótico a aquellos pacientes que presentaban abscesos pequeños. Para ellos un absceso pequeño era menor a 2,5 centímetros. Eso en medicina humana puede ser algo chico, pero nosotros sabemos que nosotros en nuestro medio 2,5 centímetros dentro de la cabeza de un gato no es nada chiquito, ¿no? O sea que tendríamos que hacer como nuestro propio consenso en función de razas, de tamaños de animales, etc. O sea que igual esto se los traje para mostrarles que abscesos que pueden no ser considerados quizás pequeños en relación al tamaño del cerebro podían ser tratados solo con antibióticos, siempre y cuando el paciente tuviese una muy buena condición clínica general y cuando el agente etiológico era conocido, había un aislamiento. Esta es otra barrera que tenemos, ¿no?, que saltar. También en pacientes que tenían abscesos múltiples, que habían sufrido una cirugía de algún absceso más grande, de 2,5 centímetros, o que generaba un efecto masa, y entonces después de la cirugía seguían haciendo un tratamiento antibiótico con microabscesos que hubiesen quedado. O en pacientes que tenían un riesgo quirúrgico tan alto que no podían ir a cirugía. Estos eran los que en general terminaban muertos. Entonces, ¿por qué les traje esto? Porque en realidad lo bueno sería que nosotros en veterinaria podamos hacer algo parecido. La casuística no es mucha, es algo difícil de hacer, es algo difícil de diagnosticar, pero quizás podríamos ver cómo van remitiendo en función de un tratamiento médico y no un tratamiento quirúrgico. Lo importante es que los antimicrobianos solo deberían ser utilizados si hay una sospecha cierta de infección bacteriana, que es lo que dijimos en la primera pregunta. Es necesario usar un antibiótico. Pero en el caso de los abscesos del sistema nervioso central, sabemos que para nosotros conocer el agente etiológico va a ser algo difícil, aunque en realidad, como un criterio de terapéutica racional, lo ideal sería conocerlo, ¿sí? Conocerlo, no solo identificarlo, sino también tener un antibiograma.
para saber qué perfil de resistencia tiene esa bacteria y así poder elegir el tratamiento adecuado. Pero lo más probable es que nos pase a nosotros, bueno, es que tengamos que hacer un tratamiento empírico. Parece que se murió. ¿Todo decir? Que tengamos que hacer un tratamiento empírico. ¿Y qué significa hacer un tratamiento empírico? Significa que nosotros vamos a empezar con el tratamiento antimicrobiano sin conocer el agente etiológico. Lo que sí podemos tener es alguna sospecha del agente etiológico. ¿Qué tipo de sospecha podemos tener? Como nos explicó el doctor Farfalín en la charla anterior, hay muchos abscesos que se dan o que están descritos de darse por contigüidad. Ahí los vimos, una otitis media, ¿sí?, o interna, que progresa o que avanza, ¿sí?, a través del nervio o a través del hueso que va deteriorando y llega al sistema nervioso central. Entonces, si yo tengo el agente etiológico que estaba produciendo la otitis, lo más probable es que sea el mismo que me esté produciendo el absceso. Lo mismo con una sinusitis. Si yo tengo una fractura y una solución de continuidad en la piel y luego en ese sitio de la fractura me aparece un absceso, lo más probable es que haya sido quizás un estafilococo de la piel el que haya ingresado, ¿sí? O si tengo en un lugar remoto una infección, una próstata abscedada o una neumonía, puede ser que haya sido por vía hematógena un desprendimiento de esas bacterias que hayan migrado y se hayan alojado en el sistema nervioso central. La certeza no la tengo nunca, por eso es un tratamiento empírico. Yo lo que hago es comenzar el tratamiento y veo cómo responde el paciente. Ahora acá tenemos un problema extra que se nos suma, que el paciente no es un paciente al que yo le pueda dar 2-3 días para ver cómo responde este antibiótico y si no le cambio a otro y si el otro no funciona le cambio a otro porque voy perdiendo días, la inflamación del cerebro quizás aumenta y el paciente cada vez se pone más complicado. Entonces hay que considerar que este paciente es un paciente crítico. Entonces la antibiótico-terapia se enfoca a lo que sería un paciente crítico. Se van a usar altas dosis, eso no significa que voy a dar dosis tóxicas, ¿sí? Voy a usar la dosis más alta del rango que esté descrito para ese antibiótico. La vía que voy a usar va a ser la vía endovenosa. ¿Por qué? Porque va a ser la que me va a garantizar las mayores concentraciones plasmáticas. Y el pasaje a través de la barrera hematoencefálica y al tejido cerebral va a estar en función de esas concentraciones plasmáticas, ¿sí? Siempre es un porcentaje de esas concentraciones que hay en plasma. Voy a buscar un efecto bactericida, ¿sí? Primero porque el cerebro no tiene muchas herramientas para deshacerse de las bacterias, ¿sí? No funciona muy bien el sistema inmune en ese lugar, entonces necesito un efecto bactericida. Y si la droga que yo elijo es un bacteriostático, porque algunos de las listas eran bacteriostáticos, lo que yo tengo que conseguir son concentraciones bactericidas en el cerebro. Ustedes saben que en realidad la diferencia entre un bacteriostático y un bactericida es cuán separada está la concentración inhibitoria mínima de la bactericida mínima. En un bactericida están muy cerca, como mucho 1 o 2 logaritmos. En un bacteriostático puede haber hasta 4 logaritmos de diferencia. Eso significa que yo tengo que cuadruplicar la concentración inhibitoria para lograr el efecto bactericida. Bueno, eso mismo debería yo lograr con las concentraciones a nivel del sistema nervioso central. Voy a usar drogas de amplio espectro, porque en un primer momento yo no puedo estar decidiendo si en realidad es solo un estáfilo o si es solo una pseudomonas, ¿sí? Entonces voy a dar droga de amplio espectro. Si no tengo una droga de tan amplio espectro que atraviese la barrera, lo que voy a hacer es combinar drogas para lograr un espectro amplio. Espectro amplio me refiero sobre pocos gram positivos, sobre bacilos gram negativos y sobre anaerobios. Y luego lo que voy a ir haciendo, si logro aislar, si el animal termina en cirugía o logré hacer un aislamiento del agente etiológico, lo que voy a hacer es desescalar. Desescalar significa que voy corrigiendo los antibióticos y voy dejando solo los antibióticos que dirigen su espectro hacia la bacteria en cuestión. O sea, voy sacando los que estaban de más y que no me sirven para el tratamiento de ese agente etiológico y voy dejando solo el que tiene un espectro más dirigido.
¿Qué combinaciones antibióticas podemos usar o para qué sirven? Primero van a aumentar la eficacia en una infección grave, por lo que yo les decía que van a ampliar el espectro y no me van a dejar afuera ninguna de las bacterias que podrían estar causando la infección. Por otro lado, dicen que disminuye la resistencia. En realidad las combinaciones antibióticas disminuyen la resistencia si yo, por ejemplo, uso 2 antibióticos y los 2 actúan sobre Pseudomonas. ¿Sí? Pero si yo estoy combinando uno que actúa sobre gram positivos y uno que actúa sobre gram negativos, en realidad no estoy reduciendo la resistencia, ¿se entiende? Porque no es que estoy atacando por más de un lado a la misma bacteria. Y donde sí hay que usar combinaciones, justamente porque aumenta el efecto y disminuye la resistencia a esas bacterias, es en Pseudomonas aeruginosa, en los enterococos y en los estafilococos resistentes, o sea, los que son productores de beta-lactamases. ¿Cuáles son los criterios para combinar antibióticos? Primero, no puedo combinar un bactericida con un bacteriostático. No sé si ustedes se acuerdan de fármacos, pero los bacteriostáticos inhibían el crecimiento bacteriano. ¿Sí? Y en realidad el que se encarga de la curación es el organismo, es el sistema inmune. Si yo doy un bacteriostático en un animal inmunosuprimido, cuando dejo de mezclar el bacteriostático, la infección continúa. ¿Sí? No veo reducción del recuento de bacterias. Y el bactericida mata la bacteria, pero la mata porque actúa en la fase exponencial del crecimiento bacteriano. Entonces, si yo doy una droga que inhibe ese crecimiento y la otra droga necesita que la bacteria esté en crecimiento, no va a poder actuar. Por eso la única combinación que se usa es bactericida con bactericida. ¿Sí? Que por lo general son los que producen daño en la pared, ¿sí? En la pared bacteriana. Ejemplos de combinaciones: beta-lactámicos, más que nada para los gram positivos, para los pocos gram positivos, y se pueden unir a aminoglucósidos, fluoroquinolonas o trimetoprimsulfa para cubrir el espectro de los gram negativos. Lo mismo, beta-lactámicos para los gram positivos, aminoglucósidos o fluoroquinolonas para los gram negativos, metronidazol para los anaerobios. ¿Sí? Esas serían combinaciones que podrían hacer. ¿Cómo se clasifican? Acá voy rápido, ¿no? Saben que por estructura química los distintos grupos que ya conocen. Por actividad antibacteriana, bacteriostáticos, bactericidas, lo acabamos de hablar recién. Pero hay otro punto que los clasifica y que también es muy importante, porque eso depende la eficacia clínica del tratamiento. ¿Sí? Ya hace unos años se investigó que la eficacia del tratamiento en cuanto a la cura clínica y bacteriológica del paciente depende de una relación entre esa cura y las concentraciones plasmáticas del antibiótico. Y es en realidad según la curva de muerte bacteriana. ¿Sí? Vamos a tener antibióticos que produzcan esa muerte rápida, ¿sí? Y otros que sean más lentos para hacerlo. Entonces, en función de eso, les vamos a clasificar el tiempo dependiente o concentración dependiente. Los tiempos dependientes van a usar como parámetro predictor de eficacia clínica la combinación de un parámetro farmacocinético con un parámetro farmacodinámico. A ver si volvió. ¿Sí? PK es farmacocinético, PD es farmacodinámico. Ese parámetro cinético es el tiempo, en el caso de los tiempos dependientes. Y el dinámico siempre es la CIM, la concentración inhibitoria mínima. Y en la concentración dependientes, el parámetro farmacocinético es la concentración máxima, que es el pico plasmático que hace el antimicrobiano después de administrarlo. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Para los antimicrobianos tiempo dependiente, ese parámetro de eficacia clínica que esté mayor a CIM, ¿cómo deberá ser? Supónganse que nosotros tenemos una droga que la tenemos que dar con un intervalo posológico de 8 horas. ¿Sí? Podría ser tranquilamente una amoxicilina. ¿Se acuerdan la curva de disposición? Concentración plasmática en función del tiempo. ¿Sí? Nosotros fuimos tomando muestras de plasma a lo largo del tiempo, después de la administración. Esta es una curva multidosis, significa que dimos más de una dosis. ¿Sí? Y el intervalo posológico fue 8 horas. Cada 8 horas se repite una dosis, se repite un pico plasmático, ¿lo ven? Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo permanecen las concentraciones del
antibiótico por encima de la concentración inhibitoria mínima. Tiempo mayor a 5. ¿Cuánto tiempo permanecen por encima de la concentración inhibitoria mínima? ¿Saben cuánto tiempo permanece? Más o menos 4 horas. ¿Qué porcentaje del intervalo posológico es eso? La mitad. En un intervalo posológico de 8 horas, están 4 horas por encima. Eso significa que, en este caso, estoy produciendo bien el efecto clínico que yo busco. Porque para los tiempos dependientes se requiere que ese tiempo mayor a SIM sea al menos el 50% del intervalo posológico. Si es más, es mejor. Pero estos antibióticos necesitan mucho tiempo de contacto para actuar. Y mucho tiempo de concentraciones que no importa si son muy altas, pero sí importa que estén mucho tiempo por encima de esa concentración inhibitoria mínima. De hecho, si ustedes ven los grupos, ¿sí? Los betalactámicos, tienen soluciones de depósito. ¿Por qué sirven las soluciones de depósito? Justamente porque si bien no me garantizan altas concentraciones, me garantizan mucho tiempo de concentraciones de antibiótico por encima de la SIM. Betalactámicos, macrólidos, tetraciclinas, glicopéptidos, cloranfenicol, sulfas potenciadas. Acá cabe aclarar porque hay algunos que son bacteriostáticos, que todos los bacteriostáticos son tiempo dependientes, ¿sí? Necesitan estar mucho tiempo por encima de la SIM porque estábamos diciendo que lo que necesitan es que el organismo sea el que se encargue de deshacerse de las bacterias. ¿Qué pasaría si yo ahora este antibiótico, en lugar de darlo cada 8 horas, lo doy cada 12 horas? Un 30%. Es solo un 30%, o sea que en este caso no estoy garantizando la eficacia clínica. Por eso es importante conocer de qué manera tengo que dar, porque la eficacia clínica me va a determinar la posología y la dosis. Y la dosis me la va a determinar específicamente en los que son concentración dependiente. ¿Por qué? Porque el predictor de eficacia clínica es la concentración máxima sobre la SIM. O sea que acá lo que a mí me va a estar importando es este cociente. ¿Sí? La concentración máxima. Acá en este caso 50 microgramos por mililitro. La SIM 5 microgramos por mililitro. ¿Cuál es la relación Cmax-SIM? 10. ¿La ven? O sea que esto significa que logro 10 veces la concentración inhibitoria mínima después de cada administración con el pico plasmático. Y justamente lo que me piden para la concentración dependiente es al menos 8 veces la SIM en el pico plasmático. ¿Sí? Como ustedes verán, después pasa mucho tiempo sin concentraciones por encima de la SIM. ¿Sí? No importa si está mucho tiempo por arriba, con que este pico se cumpla, si se cumple el cociente mayor a 8, la eficacia clínica está garantizada, porque son antibióticos que suelen ingresar al interior de la bacteria y siguen produciendo su efecto aun cuando las concentraciones en plasma hayan caído. Suelen tener mucho efecto posantibiótico, un efecto posantibiótico prolongado. Tenemos a los aminoglucósidos, ¿sí? A las fluoroquinolonas y al metronidazol. Las fluoroquinolonas también se las llama área dependientes, ¿sí? No me voy a meter con ese parámetro. Piensen que los aminoglucósidos hace muchos años atrás se administraban cada 8 horas, 3 veces al día. Y eran muy tóxicos, muy nefrotóxicos y ototóxicos. Cuando se vio que en realidad el predictor de eficacia clínica para los aminoglucósidos era Cmax sobre SIM, se dio la dosis total diaria, que se dividía en 3, una sola vez por día. ¿Sí? Y eso hace que tengan un pico plasmático alto, que mejore la eficacia clínica y que tengan mucho tiempo con bajas concentraciones que permiten el lavado tanto a nivel del oído como a nivel del riñón, disminuyendo de esa forma los efectos tóxicos que se veían con la administración frecuente. ¿Sí? Bueno, ahora bien, volviendo al tema en cuestión, ¿qué bacterias podemos encontrarnos en un absceso cerebral? Qué gran pregunta, ¿no? Algunas ya las estuvieron viendo. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Ya estuvimos diciendo algunas, ¿no? Puede haber una gran variedad, de todo un poco.
Por ejemplo, si nos encontramos con un estafilococo, puede ser un aureus, un subintermedios, ¿sí? ¿Qué vamos a poder usar? En este caso, beta-lactámicos o cloranfenicol. El cloranfenicol se reserva específicamente para aquellos pacientes que son hipersensibles, ¿sí? O alérgicos a las penicilinas. Dentro de los beta-lactámicos, de las penicilinas vamos a poder usar ampicilina y amoxicilina, ¿sí? O cloxacilina. Recuerden que estas eran aminopenicilinas, o sea que tenían el espectro un poco más amplio, actuaban sobre algunos gram negativos, y la cloxacilina es para cocos productores de beta-lactamasas. Y solo si tengo un cultivo y un antibiograma, o sea, solo después de una cirugía, cultivando y viendo que esa bacteria es resistente a este grupo, puedo llegar a elegir moxalactam o meropenem. Son reservados para pacientes críticos y sí o sí con un antibiograma confirmatorio de resistencia a otros grupos y que no se puede usar otro grupo de antibióticos. Ahora acá tenemos un pequeño detalle, que la amoxicilina y la ampicilina son susceptibles a las beta-lactamasas, ¿sí? Entonces, lo que habría que hacer es combinarlas. ¿Se acuerdan con qué se combinan? Con ácido clavulánico, la amoxicilina, sulbactam, la ampicilina. ¿Qué son las penicilinas? Bactericidas lentos, por eso son tiempo dependientes. Hay que administrarlos frecuentemente. La resistencia se produce por beta-lactamasas y hay también algunos estafilococos, ya sea aureus o pseudointermedios, que son resistentes a la meticilina, que ese ya es otro mecanismo de resistencia, que es por mutación de las PBPs, del sitio de unión de las penicilinas. Para estos es que nos quedarían reservados el moxalactam y el meropenem de los que hablamos antes. Ahora habíamos dicho que la ampicilina la teníamos que unir a sulbactam, ¿sí? Entonces ahí mejoraba, ¿sí?, el espectro, porque tomaba espectro en una combinación sinérgica, aumentaba el espectro porque distraía las beta-lactamasas y evitaba que la ampicilina sea degradada. El gran problema que tenemos para el uso en este tipo de infecciones es que los inhibidores de las beta-lactamasas no atraviesan bien la barrera hematoencefálica. O sea que no podríamos combinarlos. En este caso no nos serviría esa combinación. Y tendríamos que elegir algún otro grupo. Salvo que tal vez los corticoides. Salvo que no des corticoides, que el animal se la aguante. Bueno, acá tenemos el amplio espectro del moxalactam, solo con un antibiograma, lo mismo para el meropenem, que se usa también para las multiresistentes, y el meropenem se usa solo, no se combina, y ojo que puede dar convulsiones. El cloranfenicol era el otro que podíamos usar, ¿se acuerdan? Para los focos gram positivos. Es bacteriostático, este es uno de los que vamos a tener que lograr altas concentraciones, por suerte es muy liposoluble. Es tiempo dependiente, como todos los bacteriostáticos, se utiliza en los pacientes alérgicos y está reservado para infecciones del sistema nervioso central causadas por patógenos multiresistentes. El cloranfenicol tiene un espectro muy amplio, ¿sí?, de sobrecocos y bacilos gram positivos, bacilos gram negativos, ¿sí? Y acá tengo también un recorte de un trabajo que hicieron, que es viejito, pero está lindo, es también de humanos, de la penetración dentro de los abscesos cerebrales. O sea, lo que hicieron fue buscar la concentración del antibiótico en el interior del absceso cerebral, ¿sí? Y ellos probaron distintas combinaciones y fueron midiendo en sangre y en el interior del absceso. Estos valores que ustedes ven acá en realidad son los múltiplos de la SIM. ¿Cuántas veces la SIM estaba en esas concentraciones? En este caso 3, el cloranfenicol tenía en sangre 2 veces la SIM, y en el absceso nada. En este otro caso el 6 tenía 8 veces la SIM en sangre y tenía 2 veces la SIM en el absceso. O sea que ven que hay una relación que yo les decía en cuanto a la concentración plasmática y lo que va a ingresar al sistema nervioso central y a su vez después al absceso, que genera otra barrera farmacológica extra. Ahora si tenemos un bacilo gram negativo, que puede ser un Escherichia coli, un Proteus, una Klebsiella, ¿sí?, que puede derivar ya sea de una infección a nivel nasal, de un absceso prostático, ¿sí? ¿Qué podemos usar? Dentro de los betalactámicos tenemos a la ticarcilina, que en realidad sirve para Proteus y Klebsiella, también sirve para Escherichia coli, pero la ticarcilina está dentro del grupo de las antipseudomonas,
¿sí? Es más un espectro dirigido a Pseudomonas, a Protus y Klebsiella. Y dentro de las cefalosporinas, tanto ceftriaxona como cefotaxima como ceftazidima. Aminoglucósidos, tanto pentamicina como amicacina. Tengan en cuenta que los aminoglucósidos se inactivan con materia orgánica. ¿Sí? En el caso del absceso, seguramente vamos a tener que lograr buenas concentraciones porque parte del antibiótico se va a inactivar. Sulfatrimetoprim y fluoroquinolonas, cipro o levofloxacina. Sulfonamidas, de las otras ya habíamos hablado, ¿sí? Las combinaciones que se hacen es siempre con potenciadores, ¿sí? ¿Se acuerdan que las sulfas eran antibióticos bacteriostáticos que se combinaban con el trimetoprim para producir efecto bactericida? ¿Sí? Esas son las sulfas potenciadas, no hay que usarlas solas. Lo que se recomienda en los abscesos y en infecciones graves es dar dosis de carga. Eso significa que damos una primera dosis más alta que las que después voy a usar de mantenimiento. Se ajusta la dosis tanto en insuficiencia hepática como renal. Tengan en cuenta que también pueden inactivarse en presencia de materia orgánica y pueden generar hipersensibilidad en algunos ferros, sobre todo. Cristaluria era otro de los efectos tóxicos de las sulfas, ¿sí? Y hay que darla por vía endovenosa lenta y bastante diluida, porque son muy alcalinas las soluciones de sulfas. ¿Me puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando hablamos antes de antibióticos dijimos que la dosis... Fluoroquinolonas, ¿sí? Enrofloxacina, ciprofloxacina, levofloxacina. Actúan sobre enterobacterias y Pseudomonas aeruginosa. No actúan sobre anaerobios, son concentración dependiente y área dependiente, o sea que acá necesito altas dosis con intervalos espaciados, y las concentraciones a nivel del líquido cefalorraquídeo se ha determinado que son aproximadamente del 25% de las concentraciones que hay en plasma. La toxicidad, hay que tener mucho cuidado cuando se da por vía endovenosa, hay que darlo muy lento, porque puede producir convulsiones y síntomas neurológicos graves. ¿Sí? También puede producir vómitos por liberación de histamina. Y lo que hay que tener en cuenta acá es que si bien yo les dije que tenían que usar la dosis mayor del rango, recuerden que en gatos la dosis es 5, porque a dosis mayores se puede producir ceguera, ¿sí? Porque le falta el transportador ese que expulsa dentro de la fluoroquinolona del ojo y entonces produce un daño en la retina. Acá tengo un ejemplo de una infusión continua, ¿sí? Que se hizo con ofloxacina, que en realidad es, digamos, la levofloxacina sería el metabolito levógiro o la parte levógira de la ofloxacina. Luego de una infusión continua se ven las concentraciones que hay en suero, que quedó corrido, y en líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Ven que son bastante altas las concentraciones, pero acá estamos casi en 500. Son más o menos, como decíamos, entre un 25, un 20, 25% de las concentraciones en plasma. Anaerobios. También hay descrito que puede haber ingreso a anaerobios, sobre todo a partir de abscesos en la boca, ¿sí? O de enfermedad periodontal. ¿Qué podemos usar? Beta-lactámicos. Podríamos usar la penicilina G, ¿sí? Si la meninge es inflamada, mejor, porque entra mejor. Ampicilina sola, en este caso, ¿sí? Si bien el espectro es mejor para la penicilina G, la ampicilina también puede actuar sobre anaerobios. Y el cefepime como las cefalosporinas de cuarta generación. El metronidazol, ¿sí? Que tiene el espectro único sobre anaerobios, ingresa muy bien al sistema nervioso central, y dentro de las tetraciclinas de la doxiciclina. Metronidazol, bactericida concentración dependiente, ¿sí? Se puede usar en combinaciones sinérgicas con betalactámicos, fluoroquinolonas y aminoglucósidos. Esto era cuando queríamos usar un espectro amplio, o ampliar el espectro, ¿sí? Sobre pocos gram positivos, bacilos gram negativos. Ajustar la dosis en insuficiencia hepática, por lo general que disminuye entre un 25 y un 50%, y hay que darlo por goteo endovenoso lento. Ustedes ya saben que el metronidazol viene ya diluido para un goteo. Bueno, ese goteo pasarlo en 20 minutos, media hora, ¿sí? Porque, y puede tener también cierta toxicidad neurológica.
En realidad viene así porque el metronidazol es muy difícil de concentrar. No se puede, se cristaliza si se quiere concentrar. Por eso las diluciones vienen de esa manera, el sayeciclón. Y las tetraciclinas, la doxiciclina, que tiene un espectro amplio.